Bien, continuamos con los vídeos cápsula de Keter Academy, hablando de componentes básicos de la bomba de calor, y hoy vamos a hablar de la válvula de expansión termostática. La válvula de expansión genérica lo que realiza es una expansión de líquido subenfriado, de este líquido que está en la zona completamente de líquido 100%, y los pasa dentro de la campana a una mezcla de líquido-vapor con un porcentaje de cada uno de ellos que se llama título. La válvula de expansión establece la frontera entre la presión de alta y la presión de baja, y al final lo que va a hacer es delimitar cuál es el caudal de refrigerante circulante dentro del circuito. En el circuito frigorífico se va a colocar obviamente entre la condensadora y la evaporadora, y los tipos de válvula que tenemos son la válvula de expansión termostática, que es con la que vamos a trabajar hoy, y las válvulas de expansión electrónica. La válvula de expansión termostática es lenta, trabaja con una serie de presiones, con una temperatura, con lo cual la regulación, la modulación no es completamente rápida. Cuando trabajamos con equipos ya inverter, con equipos que tienen que cumplir con ecodiseño, esa modulación tiene que ser más rápida, con lo cual trabajamos con válvulas de expansión electrónica. Las partes que componen la válvula de expansión termostática serían un diafragma, que ahora veremos que es el cerebro de la válvula de expansión, va a trabajar con una serie de presiones y va a determinar si la válvula abre o cierra, un resorte regulable, un tornillo de tarado, que es el que nos va a determinar la apertura máxima que va a tener la válvula de expansión, una aguja que va a transmitir una fuerza desde el diafragma hasta la propia válvula de expansión, que es una válvula de aguja, que podrá estar o cerrada o podrá estar abierta, provocando un paso de refrigerante desde el condensador hacia el evaporador. El bulbo, que va a estar cargado con el mismo refrigerante con el que trabaja la válvula de expansión, y que va a transmitir, en función de la temperatura que detecte, ahora veremos dónde, va a transmitir una presión por el capilar hacia el diafragma, ¿vale? El tornillo de tarado, como hemos dicho, establece la máxima apertura de la válvula de expansión. Ese diafragma va a discernir qué presión gana, ahora veremos cuáles son las presiones. Esa aguja que va a transmitir una fuerza hacia la válvula, el bulbo, y el equilibrador externo que va a hacer que en caso de que la válvula de expansión esté conectada a una batería evaporadora o a un intercambiador de placas que tenga una pérdida de carga muy alta, puede que esa pérdida de carga alta falsee la temperatura que mide el bulbo, la presión que transmite, que es mejor dicho. Con lo cual, el equilibrador externo va a valer de chequeo para determinar que bulbo dice la verdad. El funcionamiento de la válvula de expansión termostática se basa en las presiones del evaporador, que se transmite por aquí, la presión de bulbo, que se transmite por el capilar, y la del resorte regulable, que como hemos dicho depende del tornillo de tarado y que va a ser constante. Y las misiones de la válvula son dos: regular el caudal que fluye por ella, con lo cual va a controlar la potencia del equipo, y también asegurar recalentamiento adecuado con el que debe trabajar el equipo para evitar que el compresor absorba líquidos. Si no estamos completamente en la zona de vapor recalentado, sino que estamos aspirando líquido más vapor, ese líquido va a dañar al compresor, le va a provocar un golpe de líquido, con lo cual debemos de evitarlo a toda costa. Realmente aquí lo que hacemos es una regulación del funcionamiento del equipo, y aquí lo que tenemos es una seguridad. ¿Qué es el recalentamiento? El recalentamiento es la diferencia de temperaturas entre el gas que aspira el compresor y la temperatura de vapor saturado a la presión de evaporación. Con lo cual, si esta temperatura es pequeña, estamos jugando con fuego. Puede que estemos en una zona donde, si la válvula no es capaz de reaccionar rápido ante una diferencia de carga, el compresor aspire líquido. Con lo cual, sabemos que eso para el compresor es la muerte. Con lo cual, ese recalentamiento debe estar dentro de unos valores prefijados, porque tampoco nos interesa que tengamos recalentamientos largos. Es potencia que nos estamos haciendo que la batería esté subdimensionada, y además que el compresor, cuando descargue a temperatura alta, que tampoco nos interesa por los temas de aceite. Para controlar ese recalentamiento tenemos el bulbo en la descarga de la evaporadora, mejor que en la descarga que la aspiración de compresor, por aquí. Toda la tubería que va hacia el compresor actúa como un recalentamiento extra, un recalentamiento de seguridad, con lo cual si colocamos el bulbo en la descarga de la evaporadora vamos a estar del lado de la seguridad, porque vamos a tener una especie de recalentamiento extra, unos grados que vamos a conseguir en este tubo de conexión hacia el compresor. Y luego el igualador, que estará cerca del bulbo, para chequear lo que hemos comentado, que el bulbo está diciendo la verdad. ¿Cómo funciona? Bien, en el diafragma se juntan tres presiones. Tenemos una presión de resorte, que es constante, que la determina el tarado de la válvula, una presión de evaporación, que va hacia arriba,
y que se une a la presión del resorte para ver quién de estas, o la suma de estas dos, contra la presión de bulbo, es la que vence. La presión de bulbo va a venir determinada por la temperatura que tenga el gas refrigerante en ese bulbo a la descarga de la evaporadora. Si tiene una temperatura alta, quiere decir que su presión va a ser alta. Si tiene una temperatura baja, quiere decir que su presión va a ser baja. Con lo cual, es quien establece cómo de cerca estamos de la línea de rocío. Si la presión de bulbo es mayor que la suma de presión de resorte más la presión de evaporación, quiere decir que tenemos una temperatura en el bulbo alta, con lo cual transmite una presión alta y quiere decir que estamos lejos de la línea de rocío. Con lo cual lo que tenemos que hacer es abrir un poco la válvula porque tenemos una batería, una evaporadora subpotente. Tenemos recalentamiento largo, con lo cual admite más caudal de refrigerante, baja un poco el recalentamiento, estamos dentro de la zona que queremos y aprovechamos toda la evaporadora para nuestros fines, porque ahora hay una parte de la evaporadora alta que está recalentando refrigerante, lo cual no nos vale para nada. En el caso contrario, si la presión de bulbo es menor que la suma de la presión de resorte más la presión de evaporación, quiere decir que estamos muy cerca de esa línea de rocío. La temperatura que mide el bulbo es baja, con lo cual transmite una presión baja, y estamos en esa zona de fuego donde nos podemos en algún momento pasar la línea de rocío y que el compresor aspire líquidos de la evaporadora. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cerrar la válvula de expansión, porque ahora mismo tenemos una evaporadora subpotente. Tenemos que bajar su caudal de refrigerante para que el recalentamiento avance. Bien, la válvula realmente no está completamente abierta o completamente cerrada, sino que tiene una modulación. Tiene una modulación, como he dicho, tiene una modulación lenta, pero tiene su modulación entre unos límites que establece el fabricante. Cuando tengamos un recalentamiento pequeño, la válvula, por ejemplo en este caso son 5 grados, la válvula estará completamente cerrada. ¿Por qué? Porque tenemos una evaporadora que es subpotente, tenemos que aumentar su recalentamiento, con lo cual hay que disminuir el caudal de refrigerante que fluye. Si tenemos un recalentamiento muy largo, quiere decir que tenemos un recalentamiento largo, una batería sobrepotente, con lo cual la válvula va a abrir, ¿para qué? Para que pase más refrigerante, tenga más potencia todo el equipo y también para bajar un poco el recalentamiento, porque no nos vale para nada recalentar. Con lo cual siempre va a estar en esta rampa trabajando en función de cuál es el resultado de esa suma de presiones que hemos visto. Bien, pues esto es todo y nos veremos en el siguiente vídeo. Saludos.